Son las 8 de la mañana, 13 minutos. A principios de semana visitó la entidad el secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Tuve la oportunidad de platicar con él y aquí le presentamos la entrevista. Me encuentro con el secretario de Hacienda, con el doctor Luis Videgaray. Vamos a platicar unos minutos con él. Primero que todo, secretario, bienvenido a Tabasco. Gracias, Manuel. Es un privilegio estar aquí contigo en una jornada de trabajo en Villahermosa y me da mucho gusto estar en Tabasco. Yo quisiera iniciar esta plática, secretario, retomando el anuncio que hicieron sobre el acuerdo al que llegaron con CFE. Creo que es muy importante porque son muchos años allá de resistencia civil, de adeudo que tiene Tabasco y los tabasqueños. Y bueno, creo que es muy importante porque se resuelve parte del problema, el problema de los adeudos. Sin embargo, sigue ahí un problema que han comentado mucho los actores políticos en Tabasco y también la clase empresarial y la misma población, que es el de las tarifas preferenciales. Y hoy me siento muy contento de estar aquí frente a usted porque siempre nos dicen que es en Hacienda los que podrían en un momento dado referir al respecto. Y yo quisiera que nos hablara si algún día Tabasco gozará de tarifa preferencial en cuanto al consumo de energía eléctrica, dado el problema que tenemos con el clima. Es un clima difícil, es un clima caliente y bueno, pues nos sentimos los tabasqueños a veces como que no nos dan un trato justo por las tarifas que se tienen en estos momentos. Bueno, yo creo que hoy tenemos, Manuel, buenas noticias para los tabasqueños. En primer lugar, queremos trabajar juntos con el gobierno del Estado, haciendo equipo con el gobierno de Arturo Núñez, para resolver un problema histórico, que es el problema de los adeudos. 3 de cada 4 tabasqueños, ya sean familias o comercios, tienen adeudos con la Comisión Federal de Electricidad. Y segundo, hemos convenido entre el gobierno del Estado y el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto un apoyo específicamente para lo que tú te refieres, para las tarifas, concentrado en aquellos que más lo necesitan. Hay un acuerdo que por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto acabamos de lograr esta misma mañana con el gobernador Arturo Núñez, es que para todos aquellos usuarios de la CFE que han venido cumpliendo y especialmente para aquellos que ahora se quieren sumar al programa que acabamos de anunciar para regularizar el adeudo, habrá un apoyo tarifario. Esta es la primera vez que ocurre para Tabasco. El tamaño del apoyo dependerá del nivel socioeconómico o del consumo de electricidad, pero por ejemplo para las familias de menores recursos verán que a partir de la entrada en vigor de este acuerdo se disminuirá en 15% el cobro de la electricidad. Si a esto sumamos que en todo el país están empezando ya a ser visibles los beneficios de la reforma energética, estamos viendo que el costo de la electricidad en Tabasco está disminuyendo de manera sensible. A nivel nacional, en el mes de enero es la primera vez que en lugar de subir las tarifas de electricidad, bajan para los usuarios domésticos, es decir, para las familias, pero incluso para el comercio y para la industria tenemos disminuciones muy importantes. La tarifa de alta tensión, que es la que paga la industria, tenemos disminuciones de entre el 18 y el 24%. Entonces, la combinación de la entrada en vigor de la reforma energética, más un apoyo especial que hoy acabamos de convenir, insisto, por instrucción del presidente Enrique Peña Nieto, un apoyo especial a las tarifas eléctricas en Tabasco, enfocado particularmente a aquellos que más lo requieren, más una solución al adeudo histórico, creo que es una muy buena noticia. Es algo que hemos venido trabajando durante meses. Aquí quiero destacar la voluntad y la tenacidad del gobernador Arturo Núñez, también de la Comisión Federal de Electricidad. Debo hacer un reconocimiento a su director Enrique Ochoa y a todo ese equipo de trabajo que han permitido llegar a lo que creo que es un acuerdo muy importante para Tabasco, no solamente para resolver el pasado, sino para tener un mejor costo de electricidad de aquí en adelante. ¿Es un asunto de voluntad entonces llegar a estas tarifas? Sin duda alguna, y hoy lo que estamos viendo es que esta voluntad se está concretando y es una voluntad compartida. Es un problema que se soluciona en equipo, haciendo equipo el gobierno del Estado, la Comisión Federal de Electricidad y por supuesto el gobierno federal del presidente Enrique Peña Nieto. Bien, ahora por otro lado, secretario, el gobierno del Estado ha mostrado avances significativos en el saneamiento de las finanzas públicas. Han sido 2 años muy difíciles para Tabasco.
se ha logrado salir de la crisis con la que inició la administración Arturo Núñez. Sin embargo, el contexto de bajos precios del petróleo auguran un escenario muy complicado en 2016. Se ha hablado mucho del 2016. Adicionalmente, el gobierno estatal ha dicho que los recursos que recibe Tabasco por participaciones han venido cayendo por el cambio estructural que se dio con la reforma hacendaria de 2007. Ante este escenario doblemente adverso para la entidad, ¿qué deberían de hacer las autoridades locales? ¿Qué nos espera a los tabasqueños en 2016? Bueno, yo creo que las autoridades locales han venido haciendo lo correcto, que es, primero, poner orden, tomar medidas de disciplina, que sin duda en un principio requieren un esfuerzo, como ha sido el caso del gobierno del estado de Tabasco, pero que perfilan una mucho mejor condición hacia el futuro. Te pongo un ejemplo, ahorita que estábamos hablando de tarifas eléctricas. A partir del primer día de la administración del gobernador Núñez, el gobierno del estado ha pagado puntualmente la luz a la Comisión Federal de Electricidad. Esto no pasaba en el pasado. Esto ocurre ahora y es una muestra de un gobierno estatal que está poniendo orden. De cara a 2016, me ha compartido el gobernador del estado que están ya trabajando en una reingeniería de programas de gasto público para enfrentar lo que será para todo el país, sin duda, un año de menores disponibilidades, porque el precio del petróleo difícilmente alcanzará los niveles que nos tenía acostumbrados en los últimos 3 o 4 años. Y por lo tanto, lo hemos recomendado a todos los gobiernos de los estados, los hicimos hace un par de semanas en la CONAGO que tuvo lugar en Durango. Recomendamos a todos los gobernadores de los estados que empezaran desde ahora, en 2015, a planear para el 2016. Y me da mucho gusto escuchar del gobernador del estado, del secretario de Finanzas, que han empezado ya a hacer ese trabajo. Y por otro lado, déjame compartirte que si bien aquella reforma de 2007 que cambió la fórmula de participaciones ha tenido un efecto negativo para Tabasco, las buenas noticias, particularmente a partir de la reforma energética, es que hay otros recursos que están revirtiendo esta tendencia. Particularmente los fondos asociados a la reforma energética le estarán dando en este 2015 más de 1,000 millones adicionales a Tabasco que los que tuvo en 2014. Entonces Tabasco es un estado que en la parte fiscal y hacendaria es beneficiario de la reforma energética y vamos a seguir haciendo equipo. Lo decías bien, el arranque del gobierno fue muy complejo desde el punto de vista de liquidez, de compromisos con proveedores. Recordamos todos aquella escasez, por ejemplo, de medicamentos en los hospitales públicos que se presentó al inicio de la administración, que se resolvió como estamos resolviendo los distintos problemas en Tabasco, haciendo equipo. Hubo un apoyo extraordinario del gobierno federal, como luego también al cierre del año pasado, específicamente para enfrentar los compromisos de gasto educativo, y así vamos a seguir trabajando. Esa es la voluntad del presidente Enrique Peña Nieto, seguir apoyando al gobierno del estado de Tabasco, un gobierno que claramente tiene una lógica constructiva de hacer equipo por el estado y hacer equipo por México. ¿Recomendaría nuevos impuestos, el endeudamiento para el 2016? Definitivamente no recomendaría endeudamiento. Tabasco es un estado relativamente poco endeudado. La deuda del estado, deuda financiera del estado, es ligeramente superior a los 6,000 millones de pesos. ¿Por eso mismo? Tengo que ponerlo en contexto. La deuda representa el 38% de las participaciones federales. No puedes preguntar, bueno, ¿y esto es mucho o es poco? En promedio de las 32 entidades federativas, la deuda representa el 100%, más del 100% de las participaciones federales. Esto implica que Tabasco es un estado relativamente poco endeudado. Y la recomendación que hemos hecho al señor gobernador y respetuosamente a su equipo de trabajo es que se mantengan por ese camino y no creemos que la forma de enfrentar lo que puede ser un reto de ingreso el año que entra deba ser por el endeudamiento. Yo creo que Tabasco debe de continuar por el camino de la responsabilidad fiscal, como lo ha venido haciendo en esta administración, y definitivamente no recomendaríamos al Estado contratar deuda. ¿Nuevos impuestos o incrementar los actuales? Es una decisión de los tabasqueños. Desde el punto de vista federal, el compromiso del presidente Enrique Peña Nieto es que no propondrá a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión ni nuevos impuestos
ni incrementar los impuestos existentes. ¿Qué ocurre con los impuestos estatales en el estado de Tabasco? Es una decisión de los tabasqueños. ¿Cómo despetrolizar, secretario, la economía tabasqueña? Le tenemos que apostar a otras cosas, y antes el campo era muy importante, pero hoy tenemos problemas muy serios en el campo por inundación y además por el abandono de la gente. ¿Hacia dónde debemos de apostarle los tabasqueños para despetrolizar la economía? Yo creo que Tabasco tiene un enorme potencial por los recursos naturales, más allá de los hidrocarburos, por su posición geográfica, para desarrollar industrias distintas que la exclusivamente petrolera. Hay algo que llama mucho la atención en la historia económica de Tabasco en las últimas décadas. En 1980, Tabasco logró un muy favorable acuerdo de coordinación fiscal. Era entonces el gobernador Leandro Rovirosa, y logró un acuerdo, déjame decirlo, de privilegio comparado con otras entidades de la República. Tabasco recibió más recursos que ninguna otra entidad, si lo vemos dado el tamaño de su economía o el tamaño de su población. Y sin embargo, estos recursos no se tradujeron en la creación de una base económica, industrial o de ventajas competitivas. De hecho, lo que ocurrió es que tenemos el gobierno en Tabasco, hay uno de los gobiernos estatales más grandes del país. De hecho, Tabasco sigue siendo probablemente el estado que tiene más burócratas por habitante, más burócratas per cápita. Eso es lo que no puede volver a pasar en la entidad. Tabasco, sin duda alguna, a partir de la reforma energética en los próximos años, en las próximas décadas, será receptor de recursos crecientes, de inversiones crecientes, y esto tiene que traducirse en infraestructura productiva, no en gasto corriente. Yo creo que Tabasco tiene una gran oportunidad y tendrá una gran oportunidad en las próximas décadas si sigue por el camino en el que se encuentra. ¿En dónde? ¿En el campo? ¿Regresar al campo? ¿O en la cuestión turística? ¿En qué segmento? ¿En el industrial? Bueno, yo creo que Tabasco debe de explorar y de explotar distintas ventajas competitivas que tiene. Por ejemplo, en el campo tabasqueño, claramente Tabasco tiene ventajas importantes en su agricultura, pero lo que debe de fomentar los tabasqueños, y no solamente es un tema del gobierno del Estado, es un tema también de la iniciativa privada tabasqueña, de fomentar las cadenas de valor, no quedarse solamente en la producción primaria, sino también avanzar en la integración de valor hacia la agroindustria, hacia el procesamiento. Yo creo que Tabasco, por ejemplo, una buena inversión que podría hacerse, tanto pública como privada, es en cadenas de almacenamiento en frío y en infraestructura de transformación. Hay una gran oportunidad agroindustrial, no solamente agrícola y agropecuaria en Tabasco, sino también agroindustrial. Creo que por la presencia de la industria petrolera podrían desarrollarse en Tabasco también otras vocaciones industriales, aprovechando las ventajas competitivas, el capital humano y el capital físico que implica la industria de los hidrocarburos. Y finalmente Tabasco tiene el recurso más importante que son los tabasqueños. O sea, a final de cuentas el capital más importante no es el petróleo, no es el campo, es la gente. Y yo estoy seguro que bajo las condiciones adecuadas y con políticas públicas responsables y consistentes, el potencial de Tabasco es para ser un estado próspero. Finalmente, secretario, vemos dos Méxicos: el México del centro norte desarrollado y el México del sur sureste rezagado. El gabinete económico del gobierno federal, ¿qué está haciendo para combatir este rezago, para tratar de que las cosas sean diferentes cuando vemos que siguen impulsando con todo al centro norte? No, tienes toda la razón. Si vemos en los últimos 20 años, a partir de que en el 94 se entró en vigor el Tratado de Libre Comercio, los estados del centro, el corredor del Bajío y el norte han tenido un incremento en el ingreso per cápita, es decir, el ingreso por habitante del 40%. Si vemos los estados del sur, el incremento ha sido solamente del 6% en 20 años, es decir, prácticamente nulo. Esto quiere decir que desde el punto de vista económico estamos viendo una separación del país. Y la estrategia económica hacia el sur, en las últimas 2 décadas, ha sido fundamentalmente una estrategia de asistencialismo, a través de programas sociales, de transferencias y a veces incluso de contención política. La solución no puede seguir siendo el asistencialismo, tiene que ser integrar al sur a la globalización, integrar al sur a la competitividad, y esto implica desarrollar infraestructura productiva en el sur. Un dato que me parece interesante, pero también dramático: el gas natural generado en México
más del 60% se genera en el sur. Sin embargo, ninguno de los gasoductos llega al sur. Todos van hacia el centro y hacia el norte. Por eso, la importancia que tiene el Plan Económico del Sur-Sureste, el generar las zonas económicas especiales y que tengamos un enfoque de desarrollo económico, no de asistencialismo, sino de auténtico desarrollo económico productivo hacia el sur de la República. A final de cuentas, vemos a muchísimos tabasqueños, chapanecos, oaxaqueños, guerrerenses, siendo muy productivos en el norte del país, y lo que queremos es que sean productivos en sus propios estados. ¿Y qué están haciendo en el gobierno de la República? ¿Nos podría mencionar algunos ejemplos en particular de lo que podemos esperar para que pues se corte esta diferencia que hay entre el norte y el sur? Ejemplos específicos. Primero, gas natural. Una de las respuestas que a veces extrañan muchos, preguntamos ¿por qué no hay gas natural en el sur? Nos decimos que no hay demanda porque no hay industria. ¿Y por qué no hay industria? Pues porque no hay gas natural. Entonces, el plan estratégico de gasoductos, que implica una inversión de más de 20,000 millones de dólares en los próximos 4 años, implica por primera vez traer gasoductos al estado de Chiapas, al estado, por supuesto, de Tabasco, pero también incluso a Guerrero, porque no queremos llevar el gas solamente a donde ya hay industria, sino al revés, llevar el gas para que eso permita la generación de industria. La conectividad, el generar una red troncal de banda ancha que permita llegar a todos los estados del sur. Y un tercer ejemplo, las zonas económicas especiales. Hay casi en todos los países en desarrollo se ha utilizado con éxito esta figura, que son zonas geográficas delimitadas con ventajas logísticas que tienen un tratamiento fiscal tanto al capital como al empleo distinto al del resto del país. Por primera vez, y así lo anunció el presidente Enrique Peña Nieto en el mes de noviembre pasado, y estamos trabajando en ello para que este año se concrete la iniciativa de ley, tendremos zonas económicas especiales y todas ellas estarán en el sur del país. Son iniciativas concretas de política de desarrollo, distintas a lo que se ha intentado en el pasado, pero que tiene que ver con una lógica elemental, que es no podemos tener dos Méxicos y queremos que los dos Méxicos, el norte y el sur, se integren a la competitividad, se integren a la productividad y por lo tanto al desarrollo. Muchas gracias, secretario, por estos minutos. Manuel, muchas gracias a ti, me da mucho gusto, gracias, es un privilegio. Secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Son las 8 de la mañana, 30 minutos. La Cámara de Comercio de Villahermosa informa nuevamente a los comerciantes prestadores de servicios